Muy, pero muy buenos días, gente. Buenos días, salud. Linda mañana de sábado. Gracias por esperarnos, por hacernos el aguante todos los sábados después de las 10 de la mañana, sintonizando la misma frecuencia que nosotros. ¿Sí? Ustedes allí, nosotros acá, tratando de actualizarnos, de informarnos para mejorar así nuestra calidad de vida con hábitos saludables. Creo que la información ayuda a tomar decisiones inteligentes. 19 grados la temperatura, máxima para hoy 23 grados. Nosotros amanecimos y nos abrigamos, pero ya está calentando. La máxima decíamos 23, el domingo 17 con mínima de 4, o sea que el calor de hoy va a transformarse en frío de mañana. El lunes solamente un dígito de temperatura, 1 grado de mínima, 19 de máxima. Una locura, la primavera se ha venido con todo. Los vientos están en este momento soplando del sector oeste-noroeste entre 19 y 37 kilómetros en la hora. Presión atmosférica en hectopascal a nivel del mar, 1019,4. Humedad baja, 57%. Los invitamos a compartir en estudios una linda charla con un queridísimo amigo de la vida, del deporte, el doctor Iván Sotomayor. Cuando dio sus primeros pasos en territorio uruguayo, el deporte nos unió. El hombre con sangre cubana ahora extendió sus raíces en Uruguay, formó una familia, tiene 2 hijos hermosos, es médico, especialista en medicina familiar. El doctor Iván Sotomayor es funcionario de la Intendencia, es médico del área del permiso único de conducir. También es profesional que se desempeña en sanidad policial aquí en Rivera y es emergencista de CEMOC. Pero hoy por hoy la invitación fue para conocer algo que ya suena en nuestro país desde hace años. Y preparando la entrevista con el doctor Iván decíamos, yo recuerdo cuando se hablaba de medicina familiar y el primero que, no sé si es una diplomatura o si es una tecnicatura o un posgrado a nivel Uruguay, el primero que terminó de calificarse y de capacitarse fue el doctor Eric Edinson Quevedo, médico ginecólogo que si no me equivoco ahora está jubilado. Pero sí, y coincidió Iván, es verdad. Buenos días, bienvenido Iván, un gusto, te abrazamos después de la pandemia. Buenos días Margarita, buenos días a toda la teleaudiencia del canal. Primeramente que todo, bien como tú decías, el doctor Quevedo fue uno de los precursores de la salud familiar en Rivera. Y bueno, de ahí se comenzaron a formar muchos médicos también en esa linda especialidad que muchas veces se tiende a confundir con medicina general. Bueno, entonces, ¿qué te parece, Iván, si empezamos por el principio, por la pregunta del millón? ¿De qué trata la medicina familiar y qué especialidad tiene ese médico que la ejerce? Bien, es una especialidad que los primeros países que comenzaron a aplicarla fueron los países europeos. Fundamentalmente España, Alemania, Finlandia, con el objetivo de atender a la población y tratar de que esa población no fluyera tanto hacia el hospital. Entonces por eso se llamó atención primaria de salud, es decir, es lo que en Uruguay se llamaba antiguamente tu médico de cabecera. Que ese médico se encarga realmente de conocer la vida familiar, el entorno, que son todos factores que influyen fundamentalmente en el estado de salud de la persona. No solamente tenemos que ver a la persona como un ser social único, sino que tiene otros factores externos que pueden influir fundamentalmente en su estado de salud. Muchas veces te encuentras pacientes que no necesitan ser medicados, sino simplemente escucharlo y ver qué solución o qué es lo que te está planteando en relación a su entorno familiar, qué es lo que realmente lo está descompensando y no encuentran una solución X para sus problemas. Y termina somatizando una patología X, una enfermedad, a la que muchas veces si no se trata bien, si no se le hace un seguimiento adecuado, si no conoce su contexto, queda tratado erradamente, ¿no? O sea que vemos que se habla del primer mundo, hace décadas atrás, son la frutilla de la torta, hablan de prevención, trabajan en salud.
Exacto. Evitan la enfermedad, evitan la internación, quieren bajar costos, porque el costo-beneficio en la medicina es importantísimo, ya que la propia medicina trabajando en la enfermedad es muy onerosa. Totalmente, ¿No? totalmente, porque se percataron de que el 90% de los pacientes que consultaban en puerta de emergencia no tenían patologías de emergencia. Entonces se dieron cuenta de que con la atención en su área de salud, ellos conseguían resolver prácticamente ese 90% de los casos. ¿Ah? Altísimo el porcentaje. Exacto, es muy alto porque no podemos olvidar de que el 20% de la población, hablando de este mes del corazón, y ahora, bueno, ahora octubre rosa, la semana del corazón que pasó hace poco, y ahora octubre rosa, son todas tareas preventivas. Entonces esa tarea preventiva, si tú conoces el ambiente de la persona, si tú tienes el manejo de la población, si tú sabes cuál es tu población de riesgo, según el estado social que tengas, si son de clase media, si son de clase alta, si son de clase baja, vas a reconocer inmediatamente dónde tú puedes tener, perdón, fundamentalmente la emergencia de nuevas patologías. En este mes, hablando fundamentalmente del cáncer de mama, el mes pasado con el tema del corazón, las enfermedades crónicas no transmisibles en general, la diabetes, los trastornos de colesterol, la hipertensión arterial, las enfermedades cerebrovasculares. Entonces, ¿de qué se trata la medicina familiar? La medicina familiar es el pilar que va en conjunto a la atención terciaria y la atención cuaternaria. Podemos explicar, porque estábamos en la primaria, Vamos ¿no? a explicar. La Por primaria favor. es la que atiende directamente en el área de salud. Es ese médico de familia o médico general que atiende en un policlínico, en un consultorio médico, donde le llega ese paciente del área de salud, que normalmente se debe trabajar con una población aproximada de 3.500 habitantes, no más que eso para hacer un trabajo adecuado. Este médico va a tener, médico de familia asistiendo a puede aproximadamente cubrir 3.000. esa población. La ideal que se maneja es entre 2.500 y 3.500 personas. Eso está pautado no porque lo inventamos los médicos de familia, sino que es lo que plantea la Organización Panamericana de la Salud y la OMS también, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, con esto, ¿qué es lo que se busca? Tener un control de la población. ¿Qué va a saber de ella? ¿Cuántos pacientes hipertensos tiene? ¿Cuántos pacientes diabéticos? ¿Cuántos niños tiene? ¿Cuántas mujeres en edad de riesgo tiene? ¿Cuántas adolescentes pueden quedarte embarazadas porque no tienen un hábito o una asistencia social o información adecuada de la población? Entonces, con esto... Para que construya una familia y sea un embarazo programado, no accidental por desinformación. Entonces, ¿qué adolescente es enfermo y puede entrar en esa edad de riesgo preconcepcional, que es lo que se llama edad de riesgo para esa persona si queda embarazada, tener una patología asociada, sea epilepsia, sea diabetes, sea hipertensión? Ya la tienes controlada en tu área de salud. Claro. Entonces, ¿qué evitas con este control? Que el paciente te asista descompensado de emergencia. Entonces, al tener ese control, tú disminuyes el flujo a la emergencia de un hospital, que sería la atención terciaria, que la secundaria lo ideal sería una policlínica general especializada, que existe en otros países, donde tienes especialistas antes de llegar a un hospital. Que la atención secundaria serían esas policlínicas donde tienes consultorios de pediatra, de nefrólogo, cardiólogo, etcétera. Después de la atención secundaria tienes la atención terciaria, que serían los grandes hospitales. Entonces, ahí que tú tienes una atención donde tú tienes una internación, donde contas con CTI, con todas las mismas especialidades, pero varias camas y una estructura mucho mayor para que el paciente pueda quedar hasta estar compensado totalmente. Claro. Y después la atención cuaternaria, que en este caso serían las clínicas especializadas. Son grandes hospitales que solamente se dedican a esa especialidad médica. Por ejemplo, el oncológico, el Instituto del Corazón. Instituto de Nefrología, exactamente. Entonces, con esa organización, ¿qué buscaron? Los casos complejos de la atención primaria pasan al policlínico. Si el internista ve que ese paciente no se puede atender en el área de salud, queda internado en el hospital. Él automáticamente lo deriva. Entonces ya tú tienes dos filtros que están trabajando continuamente. Es un trabajo de hormiga. Sin duda. Que están trabajando continuamente y entonces te evitan ese flujo inmenso al hospital. Entonces por cada área de salud ya tú tienes ese control. Entonces después de terminar con esto, si el hospital no te resuelve ese paciente porque es un caso cardíaco, ejemplo X, que es muy complicado, es un caso raro,
en estudio que el hospital se limita a recursos, para eso se pasan a los institutos, que esos son especializados y tienen todos los recursos, como pasa con el Fondo Nacional de Recursos en Uruguay, que entonces se trabaja esa patología X. ¿Y en Uruguay cómo vamos? Porque hace ya algunas décadas, recuerdo cuando el doctor Quevedo fue el primer médico de familia aquí en el departamento. Y allí, en aquel entonces, estaba viviendo ese proceso de transformación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que tenemos que sentirnos muy orgullosos que esté funcionando desde hace también un buen tiempo, que tiene sus y sus debilidades, pero creo que son más fortalezas las que ofrecen a la población. Lo vemos con la población migrante. Exactamente. Vienen, no se les puede negar salud. Lo primero que tienen que hacer, la cédula, y ya con la cédula tienen la cobertura a través de ACE. ¿No? Eso es importantísimo. Si uno se va a otros países, vemos que, y países primermundistas, con mucha plata, Estados Unidos, United States, acá lo sufrís y lo sufrís mucho. Lo sufrís y una cosa a felicitar a Uruguay sobre todo, que he impactado realmente porque si lo catalogas a nivel de Sudamérica y de América Latina en realidad, es uno de los mejores países con la organización de salud. ¿Tá? El hecho de tener el FONASA y que cada uruguayo tenga derecho a una asistencia médica, sea pública o privada, es un logro, porque significa que nadie queda sin asistencia médica, que es algo primordial para la vida. Entonces es un derecho que tiene cada persona y eso realmente se trabaja. Al inicio, con el doctor Quevedo, el Uruguay era un país con un sistema de salud muy asistencialista, que con el tiempo se fue cambiando y fue madurando la idea y se fueron percatando de eso. Es un trabajo monstruoso que hay que hacer porque hay déficit de médicos, hay déficit de recursos y demás para poder tener ese control que, como anteriormente ya te estaba comentando, genera mucho gasto, porque es una infraestructura que tienes que tener en cada área de salud para que esa persona tenga todo lo que necesita. Pero bueno, se viene trabajando bien, es decir, los programas actualmente de gobierno buscan mantener ese modo de atención y tratando de priorizar para que las consultas barriales sean adecuadas y suficientes, que claro, por la cantidad de población en realidad te queda bajo cantidad de médicos, ¿no? Es decir, recursos humanos para poder solucionar eso. Ahora es increíble, ¿no? Porque vemos nosotros todos los años la cantidad de nuevos doctores recibidos y cómo faltan médicos en muchos lugares, especialmente en el interior y en el interior profundo. Se quedan en la metrópoli, se quedan en la capital del país o vienen a sus tierras natales, pero se quedan allí, en el centro, en capitales departamentales. Faltan especialistas. Es difícil ingresar o pasar la prueba para acceder al posgrado. Cardiología, ginecotocología, neumología, anestesiología. Sí. Cirugía, son posgrados muy difíciles para el médico recién recibido. Pero vamos a Cuba, porque tú vienes de allí con esa formación. Claro. ¿Cómo fueron las etapas que tuviste que quemar cuando llegaste a Uruguay? Con todo ese cuesta arriba de la reválida, del reconocimiento de tu formación, aunque Cuba siempre ha sido muy reconocida a nivel mundial, bien vista por la calidad de formación que tiene de profesionales. Nadie los rechaza. Tal es así que hace muchos años atrás se hizo un convenio que creo que todavía hay profesionales cubanos atendiendo con la cirugía de catarata. Exacto. Pero ¿cómo fue tu formación allá y cómo llegaste aquí cuando... No sé cuántos años hace que estás en Uruguay, 12 Ivano. 12. La medicina familiar aquí, creo que es de hace 15 años atrás, un poquito más. Un poquito más, ¿no? Sí. No fue muy costoso el que aprobaran la reválida tuya, claro, porque ya había un posgrado reconocido. Ya había un posgrado reconocido. En Cuba, primero, se forma es una fábrica de médicos. Filtran mucho. Es decir, el acceso a la medicina primeramente es todo gratuito. Es decir, en Cuba todas las universidades son públicas, pero ¿qué pasa? El derecho a tu estudiar te lo da el Estado. Entonces, la única exigencia que ellos te piden es que estudies. Es decir,
para ingresar a la universidad, ellos te promedian los 3 últimos años, que acá sería el liceo, sería bachillerato para nosotros. Cuarto, quinto y sexto. Exacto. Sí. Esos 3 últimos años ellos te lo promedian en una nota de 100 puntos y te la dividen a la mitad. Después vas a dar un examen de ingreso a la universidad. Según la especialidad que tú desees, derecho, ingeniería, medicina, son los exámenes que vas a realizar. Biología, química, física, matemáticas, varía. Solo que... de acuerdo a la orientación. Exacto, de acuerdo a la orientación. Esas materias que tú realizas para ingresar a la universidad, te las computan y te las dividen a la mitad. Ese es el primer filtro. ¿Qué te computan? Ese examen que tú realizaste de ingreso, vas con la mitad de los puntos y la otra mitad es el histórico del bachillerato tuyo. Es decir, si la labor del curso tuya del bachillerato fue mala, el corte tuyo va a ser muy pésimo. bajo. Entonces ya automáticamente no entran todos. Entonces, es el primer filtro. Después, área básica, que en todos los países del mundo es, como le decimos, el coco de la medicina, porque es un método de estudio totalmente diferente. Es a nivel de conferencias, lo que te captaste, lo que no, tienes que estudiarlo. Y bueno, ahí va la metodología de cada estudiante, de cómo se maneja. En realidad, acá charlando con médicos que cursaron toda su carrera en la Universidad de la República, dicen, fue autodidaxia absoluta. A partir del momento que elegimos el posgrado y la especialidad, ahí sí empezamos a tener relación de médico con el grado 4, grado 5 Exacto. de esa especialidad. Pero después, si te he visto, no me acuerdo. Sos uno más en el montón. ¿Allá también? Exactamente. Ese grado 4, grado 5, Es la jungla. te da la conferencia, terminó la conferencia, cerró su pantalla y se fue. Si entendiste, entendiste. Y si no, bueno, vas, me pregunta, pero tampoco eso. La respuesta. Ahí te tienes que remitir al libro porque ya está todo escrito. Entonces, eso es algo que tienes que pasar, como decimos nosotros, por osmosis. Tienes que captarlo o captarlo. Es pura sufren memoria. Todos. Eso es internacional. Nosotros en Cuba tenemos la particularidad, que veo la diferencia acá con Uruguay, es que en Cuba tú tienes solo una oportunidad de estudiar medicina. ¿En qué sentido? No te permiten arrastrar materias. Es decir... Acá ya cambió el sistema, ¿no? Bien. Porque antes estabas en tercero y tenías materias del primer semestre de primer año. Bueno, tú no puedes vencer un semestre con una materia perdida en Cuba. Automáticamente eres baja y quedas registrado en el país como que no tienes condiciones de estudiar medicina. Es decir, no cualquiera. Quedaste fuera. Entonces, no cualquiera, entonces, culmina. Es muy exigente. En un momento, la política cubana dijo que el médico mata por el error. Y es verdad. Entonces, ellos te dicen la menor cantidad de errores posible. Entonces, eso es subsanado. Entonces, ¿cómo vas a cerrar una materia y la vas a arrastrar durante tanto tiempo para tú ser la única persona en el mundo que está autorizada a tocar a otro y tratar con personas? Entonces, es un tema complicado. Y son sumamente exigentes. Es la primera vez que me pongo en contacto y tratamos de poner en contacto a la audiencia con la historia de la medicina en Cuba, ya que no eres el único cubano con un DR que anticipa tu nombre, ¿no? Y hay un montón que obtuvieron reválida y un montón que están trabajando como corresponde, con todos los papeles reconocidos por el Estado uruguayo, por la Universidad de la República, por todas las el convenio que tiene Uruguay con la Universidad de La Habana es como son de las universidades más antiguas de América, se reconocen los programas, porque son programas basados, el programa de Cuba es basado de la Universidad de España, de Madrid. Entonces, Uruguay trabaja también con esas universidades en convenio. Entonces, son programas que son homologados a nivel mundial. En Argentina también tienes que hacer lo mismo, Venezuela, Colombia también. Solamente das un examen de medicina legal porque fuera de eso tienes que aprenderte las leyes del país y es el examen que te exigen normalmente para la reválida en el país. Volvemos a la isla, volvemos a Cuba porque está muy interesante conocer los entretelones de la carrera de medicina, ¿no? Porque se hablaba muchísimo de la evolución, del nivel de investigación para determinadas patologías. Cuba siempre ha sido un referente a nivel no solo de Latinoamérica, a nivel mundial. Si no tenés el mínimo recurso de materia gris, te dejan a un lado y no podés volver. Exacto.
O sea que cumplís tu carrera en el tiempo. En el tiempo. En el tiempo. Es decir, el propio sistema, ellos evitan que tú te preocupes por estudiar. Es decir, tu concentración es el estudio. Si tú eres del interior, ellos te colocan un ómnibus que te levanta en tu ciudad de cabecera y te lleva a la universidad. En la universidad te dan, si eres del interior, te dan tu hospedaje y te dan tus 3 comidas mínimas, es decir, desayuno, almuerzo y cena. Te pagan un estipendio que es mínimo, pero bueno, te da por lo menos para manejarte algo, pero bueno, vas llevando y el solo hecho de tener una cama, un techo, que es el gasto mayor. No tienes que estar invirtiendo en buscar dónde te vas a quedar. Una residencia, exacto. Ellos un te otorgan el uniforme, te otorgan desde el primer día el EFIM o el esteto, que son las cosas básicas que vas a utilizar. Y bueno, a estudiar. Si tú pierdes, no es por cuestión de que tú te tienes que preocupar porque terminaste de estudiar y tienes que salir a trabajar. Se sabe que con la situación financiera, económica que hay actualmente, es un poco más complejo porque han ido cambiando las cosas. Pero bueno, en principio básico fue eso. Que siempre fui agradecido a esa oportunidad y bueno, también va de uno esforzarse y aprovecharla. Y aprovecharla. Es cierto que en la Facultad de Medicina en Cuba, en La Habana, a donde cursaste tú, hay diferentes asignaturas y entre ellas la disciplina física, tienen que hacer gimnasia. Es parte. Y si pierdes actividad física, pierdes el año. Increíblemente. Perdón, vamos a retrotraernos un poco increíblemente, en la currícula. Sí, entra en el curricular. Es decir, ellos te dan la opción de tú practicar varios deportes. Béisbol, vóley, handball, básquetbol, todo. Uno dice, no voy a hacer ningún deporte, voy a hacer actividad física. Pero actividad física no es sentarte, caminar y hacer una carrerita, no. Te pongo el ejemplo, en la universidad nuestra el profesor era exmilitar. Lo mínimo que corrías en el día eran 8 kilómetros. Entonces, tenías que cumplir. Hacías actividad física, hacías flexiones, hacías sentadillas, hacías todo. ¿Tú qué elegiste? Yo elegí vóley. Ya jugaba y entonces era mucho más fácil. Claro. Entonces, pero sí, te pero igual las prácticas de vóley Era religiosamente los miércoles y jueves. Tenías prácticas 3:30 de la tarde, eran 2 horas de deporte. Parte de la currícula de la Facultad de Medicina. El profesor te pasaba una evaluación y esa evaluación no pasaba. Es decir, en tu curricular estaba incluido el deporte. Increíblemente que tú estabas estudiando en una universidad y que te toque por deporte perder. Es inaudito, pero sí. Y está bien, porque realmente es una forma de esparcir. Te decían que la parte física es parte de la mente y es verdad, rindes mucho más. Es que ahora lo notás, cuando sos estudiante lo maldecís. Lo maldecís. ¿No? Lo maldecís. Hoy por hoy, con madurez, con know-how adquirido, claro. Decís, por algo estaba. Y ojo, ¿no? Las universidades tienen eventos anuales. Es decir, que en mi ciudad eran el nombre de por cada eventos región. deportivos. Deportivos. Eran los Juegos Canimados en Matanza, ¿no? Y una filial de La Habana. Y era tipo una microolimpiada dentro de la facultad. ¡Opa! Ahí se seleccionaban los mejores atletas, iban a jugar los Juegos Galenos, que serían todos los juegos más grandes de todas las universidades médicas del país. El equipo que ganara, estamos hablando de que estamos estudiando medicina, el equipo que ganara pasaba a jugar los Juegos Nacionales Deportivos, que ahí se cruzan todas las universidades del país, tanto de deporte como no, pero los mejores clasificados y chocan entre sí, una vez por año. Es decir, el gobierno invierte en eso para que se junten. Me tocó viajar durante la facultad 2 años, porque clasificamos 2 años seguidos, y me tocó jugar y realmente una cosa sensacional. ¿No te alteró mucho tu rutina de estudios y eso? Porque el nivel de entrenamiento también te exige, ¿no? Si tú dices, bueno, tenés un evento, estás convalidado por ese momento, pero tú al regresar del campeonato tenés que rendir. Tienes que rendir y tienes que dar las materias que no diste en el transcurso de esa semana o que perdiste, porque era una semana de eventos. Gente, no sé si se han dado cuenta, pero estamos hablando con el doctor Iván Sotomayor, que nos está contando la historia de la Facultad de Medicina, donde cursó él en La Habana, que una de las asignaturas es el deporte, elegir algún deporte. Sí. Y tenés que rendir y no podés abandonar porque se te termina la carrera. Sí, exactamente. Tenemos que cumplir con los amigos exclusivos de Buenos Días Salud y volvemos enseguida.